La transformación educativa que estamos trabajando y que el país necesita requiere de una política lingüística que haga llegar más posibilidades del aprendizaje de distintas lenguas a todo el país a través de la educación pública. Y hacerlo en un marco de cooperación con institutos como el Instituto Goethe, especializado en la enseñanza del alemán, resulta un apoyo fundamental para la ANEP, para la Administración de la Educación. Por eso hoy estamos rindiendo cuenta, estamos asumiendo el desafío de que el fortalecimiento de la enseñanza del alemán junto con otras lenguas es un compromiso que la educación pública tiene y va a seguir trabajando en ese sentido. Silva, se definió el calendario para el resto de todo el año lectivo. ¿Qué evaluaciones que se toman en cuenta para marcarlo de esta forma? Para nosotros es muy importante, en el marco de 2 años de pandemia como en el que estamos transitando, establecer un cronograma, un calendario para organizarnos nosotros mismos, porque son muchísimas cosas las que tenemos que hacer en el marco de la transformación educativa que el país requiere y por lo tanto es fundamental establecer fecha de inicio, finalización, periodos de receso y también para la organización de las familias. Y por eso trabajamos articuladamente con inicial, primaria, secundaria y UTU para coordinar acciones, establecer la mayor cantidad de días posibles de clase y las vacaciones correspondientes. Bueno, ¿cuánto comienzan, cuándo terminan, cuántos días de clase son? Nosotros tenemos la semana de carnaval que tiene fechas particulares que ustedes ya saben. La educación pública del Uruguay comienza y la educación en general el 7 de marzo. La educación inicial y primaria, así como la educación media, secundaria y UTU, en los primeros años del ciclo básico, así como la formación profesional básica y otros planes. El 8 de marzo comienzan todos los cursos vinculados a segundo y tercero de educación media básica y los bachilleratos y la educación profesional. Eso nos parece que es significativo, comenzar todos juntos, con un día de diferencia como lo dispusimos. Y finalizan el 16 de diciembre la educación inicial y primaria y la semana siguiente son los actos y reuniones de clausura y luego el 9 de diciembre y el 2 de diciembre, 9 el ciclo básico, la educación media básica y el 2 de diciembre los bachilleratos, la educación media superior. Silva, ¿se fue más benévolo este año respecto a los pasajes de grado para evitar el rezago estudiantil teniendo en cuenta la pandemia? Nosotros hicimos una adecuación de todo lo que tiene que ver con la trayectoria educativa, para favorecer la trayectoria educativa, en 3 dimensiones que resultan bien importantes. Número 1, priorización curricular. En años de pandemia tan afectados, los chiquilines, los estudiantes, tienen que aprender, pero hay que priorizar dentro de programas tan contenidistas y tan extensos qué es lo que tienen que aprender. Lo hicimos. Hicimos también una adecuación de la evaluación, porque consideramos bien importante que en una situación de excepción como la pandemia, el reglamento de evaluación tenía que tener una excepción y establecimos periodos diferentes, como me gusta llamar para que todos entiendan, posibilidades de repechaje a los estudiantes. No quisimos cargar en ellos y en sus familias las situaciones de pandemia. Y también hicimos una cuestión que resulta fundamental, el acompañamiento, porque hay muchos estudiantes que están en situación de desventaja, que sufren las consecuencias del lugar donde viven o de su contexto social. Y por eso, por primera vez, hubo tutorías especialmente destinadas a estudiantes de la UTU, 2.400 horas. Aumentamos a 7.800 horas las tutorías en educación secundaria y pusimos en 3 meses 24.000 horas de tutorías en educación primaria también por primera vez, además de otras instancias de acompañamiento propias de otras posibilidades que la organización educativa tiene. Silva, se ha generado todo un debate a partir del pedido de informes de la senadora Graciela Bianchi que ha motivado el repudio de AFUTU porque entienden que es una presión a la actividad sindical. ¿Qué opinión le merece esta situación? A ver, tomé conocimiento por las redes sociales del pedido de informe. Creo que un legislador está en derecho a hacer los pedidos de informe y nosotros tenemos la obligación de contestarlos. Eso es lo que tengo que decir. Nosotros desde la Administración Nacional de la Educación Pública bregamos siempre por el tema del respeto a las libertades sindicales y creo que eso es muy importante dejarlo claro. ¿No es persecución sindical?
No, creo que esas cuestiones las tiene que responder la propia senadora, que es la que hace el informe, que, reitero, creo que lo hace dentro de su derecho como legisladora electa por la ciudadanía, y nosotros vamos a responder en lo que corresponda en función de lo que nuestros servicios técnicos aconsejen, porque siempre los pedidos de informes van a los servicios técnicos, que son quienes nos responden. Se habla de persecución probablemente por el diálogo que se generó entre el presidente de la República y la presidenta de AFUTU al ingreso el otro día en la actividad de la Torre de las Comunicaciones. No, pero a ver, yo creo que el diálogo, el presidente de la República tiene la característica que valoramos mucho y que yo en el ámbito de esta administración realizo siempre, que es conversar con la gente, escuchar lo que la gente tiene que decir. Y ello resulta bien importante porque, en definitiva, a partir de ahí se pueden dar las respuestas correspondientes e incluso, como hacemos nosotros, decir las cosas cuando no son como se dicen. Poner el otro plato de la balanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? La otra versión sobre algunas situaciones. Por ejemplo, ahí se le dijo al presidente que estábamos desmantelando la educación técnica, que los estudiantes más vulnerables del Uruguay ya no tenían más posibilidades en UTU. Y saben que eso no es cierto, que eso es mentira. Lo que se le dijo al presidente es mentira. Se le dijo que estábamos recortando los grupos y que en esta administración hay cada vez menos grupos. ¿Saben qué? UTU el año pasado tuvo más grupos que los que tuvo en el gobierno anterior. Entonces, no es cierto. Lo que nosotros estamos haciendo, y es lo que yo quiero decirle a la gente, estamos tratando de ordenar la casa y de administrar de la mejor manera posible los recursos que la gente nos da, porque la educación pública se financia con la plata de la gente. Entonces nosotros no podemos crear grupos sin estudiantes o crear grupos con pocos estudiantes. También le aseguro a las familias, las ofertas educativas de UTU, secundaria y primaria de la educación pública van a estar donde tienen que estar. Si hay estudiantes, hay grupos. Silva, ¿y cómo evalúa los anuncios por parte de los sindicatos de intensificar justamente las medidas de lucha, de hacerle la guerra, de cierta forma, a las reformas previstas? Miren, nosotros no estamos en actitud de guerra ni de confrontación, al contrario. Estamos en una actitud de concientizar a toda la sociedad uruguaya que el Uruguay, que el país requiere una transformación educativa en forma impostergable. Estamos en una situación de gravedad en el Uruguay en cuanto a los resultados educativos que obtenemos. Nos lo acaba de demostrar la última evaluación de UNESCO. Desde el 2013 al 2019 tenemos una tendencia a la baja. Es fundamental darse cuenta que el Uruguay ve pasar pasivamente los años y que los que menos tienen, menos aprenden, y que la brecha se aumenta y que hay más estudiantes que menos saben en el Uruguay. Eso nos dice la última evaluación de estudiantes de primaria. Entonces tenemos que juntar esfuerzos para cambiar lo que no hemos podido cambiar en los últimos tiempos. Y yo lo que le digo a la sociedad en su conjunto, y le digo a los docentes, y le digo a las familias, vamos a trabajar juntos por cambiar la educación, y todos aquellos, o muchos de aquellos, que históricamente se han opuesto a cualquier transformación en el Uruguay, vamos nosotros a dar batalla de discusión, vamos a dar batalla de argumentos, vamos a demostrarle a todos la imperiosa necesidad de desarrollar cambios en la educación. Y al que se quiera oponer, que se oponga, pero le pedimos al que se oponga que nos dé sus argumentos. Y le decimos a la gente, dispuestos al diálogo, dispuestos a procurar acuerdos, pero nosotros llegamos para tomar decisiones, y la transformación educativa necesita la adopción de decisiones. Y mientras estemos acá, mientras tengamos responsabilidades de gobierno, nuestro compromiso es con la gente para cambiar la educación, y así lo vamos a hacer. Es decir, de todos modos avisora que el próximo año va a ser de mayor conflictividad. Yo creo que hay siempre situaciones que pueden generar oposiciones por la oposición misma. Porque si ustedes analizan muchos discursos de atrás en el tiempo con discursos de ahora, son los mismos y no han cambiado. Sin perjuicio, siempre abierto al diálogo, pero diciendo, ha llegado la hora y esa es la invitación a la gente.
yo le pido a la gente que se apropie de la necesidad de transformar y de cambiar la educación. Ello resulta fundamental para el futuro de sus hijos, para el futuro de la gente, pero también para el futuro del país, para el desarrollo productivo del país. No nos podemos dar el lujo, a ustedes que son profesionales, que están en todo esto, no nos podemos dar el lujo de seguir viendo cómo pasa el tiempo y que la educación en este país viene barranca abajo. Tenemos que ser conscientes que la educación es el arma transformadora de la gente y de un país. Lo ha sido siempre en el Uruguay. Y lamentablemente la educación que tenemos hoy no nos da esa posibilidad. Por eso, la invitación, reitero, a la sociedad en su conjunto. La transformación educativa la tenemos que hacer entre todos.